Hola, vos, desaparecí en acción. Tenéis que abrir el micrófono, Marcia. Estamos transmitiendo. Bienvenidas y bienvenidos. En este momento vamos a pasar con un video del Colegio de Ingenieros para la introducción seminario. No podemos, después de toda esta pandemia que nos ha mostrado lo débiles que somos, los necesitados que somos unos de otros, esto no puede pasar en vano. Necesariamente vamos a tener que, de alguna forma, refundar una economía social de mercado con la persona al centro. Cuando uno dice, bueno, ¿son las ciudades un espacio para generar al menos la cobertura de las necesidades básicas? ¿Por qué en tan poco tiempo, días, no estamos hablando de una crisis que lleva 10 años y que por ende se empieza a visibilizar ahora, una dificultad grande en muchos hogares en una necesidad tan básica como poder alimentarse? La forma de garantizar una vida laboral efectiva e industria vigorosa es crear modelos de aprendizaje flexibles y de por vida para adaptarnos a la velocidad trepidante con la que las cosas están cambiando. La ingeniería transforma Chile. Ya. Buenos días a todos. Muy bienvenidos a este webinar de Logística Triple de Resultados. Nuestro expositor es Rodrigo Rojas, un gran representante de la logística a nivel nacional y además un influenciador de este tema. Rodrigo, bueno, de base es ingeniero, próximamente colegiado, y él es director en la empresa, en el grupo Logística Triple Resultados. Es también uno de los que impulsa a más mujeres en esta área, así que bien por eso. Y él nos va a comentar un poco su background es tremendo, pero él nos va a comentar hoy día sobre la logística, el triple resultado y qué es lo que significa esto. Así que bienvenido y los dejo con Rodrigo. Hola, espero que escuchen súper bien. Voy a tratar de poder compartir. Constanza, tú me ayudas después con el tema. Creo que dejamos una pregunta también expuesta a todos los participantes y todo. Así que vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible. Vamos a tratar de que sea súper entretenido y hacerlo también de una forma simple para que todos entendamos qué es lo que es esto de la logística de triple resultado. Voy a tratar de compartir pantalla. Vamos a ver. Share, share, share. Ahí está. No voy a pedir la retroalimentación si están viendo, pero asumo que sí, que están viendo perfecto. A ver, ahí sí. Sí, Rodrigo, sí se ve. Perfecto, vale. Ok, vamos a tratar de introducir en este mundo de la logística de triple resultado, qué es lo que significa. Antes, para partir, solamente poner en contexto por qué, de dónde viene esto. Voy a minimizar acá, ahí está. ¿De dónde nace la idea de hablar o tratar de introducirse en la logística de triple resultado? Nosotros, bueno, armamos el Comité de Logística de Chile, de la Cámara de Comercio, como en el año 2002, y formamos algunas comisiones, y dijimos, pucha, ¿qué tipo de área debiésemos mejorar en Chile para logística? Estábamos recién incipientes colocando el tema de la logística en Chile, y justo salió un cuento, que les quiero contar, que genera mi inquietud de por qué tratar de meterse en este triple resultado. Esto está basado en hechos reales, sucedió hace 17 años, así que mucho tiempo, pero aquí al cuento. Había una vez un ministro de salud que para explicar el desabastecimiento de la leche en los consultorios se mandó una frase de antología. Estaba en la conferencia de prensa y dice, pregúntenle a las vacas. Un ministro de salud que tenía problemas graves en todas las postas, los consultorios de desabastecimiento de leche, dijo esa respuesta y se fue. Bueno, nosotros como de logística, ¿qué es lo que hicimos? Le fuimos a preguntar a las vacas. Las vacas hicieron una conferencia de prensa y dijeron, ok,
nos están acusando directamente, y lo que nosotros creemos que hay quiebres de stock, no saben comprar, los de Senadazo, el Ministerio de la Salud, se demoran en llegar, no tenemos controles, los inventarios son reguleques, etcétera, y tienen puras vacas patipeladas. Este ministro de Salud, que da lo mismo porque es del Estado de Chile, en el fondo, se mandó esta frase de antología. Y esto dio pie para empezar a analizar otra cosa, porque uno puede quebrar stock un día viernes en un supermercado, cuando va a comprar, no sé, un vinito, va a hacer un asado con los amigos, justo chuta, no está esa marca, y puede quebrar uno stock. Pero cuando uno quiebra stock en medicamentos, en leche, que es el único alimento que tienen niños en muchos lugares de Chile, ahí ya el cuento pasa, tiene otro cariz. La pregunta es, esto pasó hace 17 años atrás. ¿Qué ha pasado hasta ahora? 17 años después. Lamentablemente, seguimos con los mismos problemas. Problemas logísticos. Se han perdido órganos por falta de logística. Se han generado problemas de vacunas vencidas. Gente ha muerto por no tener las vacunas a ver qué ver de stock. Porque aquí no solamente hay dos conceptos de logística que están súper claros, que uno es la obsolescencia, vacunas, leches vencidas, etc. Y lo otro son las mermas, y lo otro son los quiebres de stock. En los tres ámbitos de la logística desde el punto de vista del inventario, genera un problema, pero no es un problema económico, esto genera un impacto social. Y de ahí es la inquietud de poder meterse en cómo la logística ayuda a las personas. Genera impacto social, genera externalidades positivas. De ahí viene la inquietud. Es decir, gracias a un ministro que se mandó ese comentario, me hizo que me pudiera introducir en este tema. ¿Qué entendemos por la logística de triple resultado? Ahí tengo una foto yo he hecho como 2 veces clases en mi vida logísticos de pregrado, siempre le hago clases a los profes, pero aquí este fue mi primer curso de ingenieros civiles industriales de la UDP, que los primeros que salieron con la logística de triple resultado. Todos ellos hicieron proyectos de ¿cómo se llama?, con impacto social. Se metieron en la ONEMI, se metieron en la JUNGI, se metieron en los hospitales, todos se metieron para poder solucionar problemáticas. Fue un lindo curso, espectacular, y ellos son como mis embajadores de la logística de triple resultado cuando partimos con esto, aparte de la plataforma que creamos en algún minuto. Pero ¿qué entendemos? Para poder entender bien qué es lo que es la logística de triple resultado, tengo que introducirlos también a lo que es la carta de navegación logística. Nosotros definimos una carta tipo, que es como, de hecho, está inscrito como el típico mono, y el típico mono porque la verdad es que esta carta logística es aplicable a todas las industrias, de todos lados, de todos lugares, etc. De industrias, servicios, de productos, etc., de bienes. Aquí tenemos que esta carta de navegación logística, que involucra todo, tiene 2 conceptos fundamentales. Uno que es la logística operacional, que involucra los 3 ejes que involucran básicamente el 95% de los costos de la logística, que es el transporte, prácticamente con un 50%, control de existencia, inventarios, capital de trabajo, etcétera, centros de distribución asociados, todo eso que está al orden del 35%, y la logística inversa que hay del 10 al 15% de repente su influencia en los costos finales. Entonces, tenemos ahí prácticamente abarcado todas las operaciones que son transversales a cada una de las etapas de la cadena. Después definimos lo que era la logística estratégica. Una vez que nosotros tenemos listo el tema operacional, podemos pasar a lo que es generar valor agregado. Y este valor agregado es cuando nosotros llegamos en calidad, cantidad y oportunidad. Es ahí cuando la logística pasa a los camioncitos, los centros de distribución, los puertos, etcétera, a generar un elemento diferenciador y estratégico. Y todo esto es lógico con el físico en paralelo. Dentro de las últimas definiciones que hemos sacado, las sacamos el año pasado, de hecho, y diferenciamos lo que es la logística inversa de la logística circular, que eso ya tiene otro cariz, que es la economía circular y que tiene impactos sociales. Sobre esta base, nosotros empezamos a construir lo que es el triple resultado. Nosotros no podemos partir del triple resultado de generar externalidades ambientales, sociales y económicas si no tenemos solucionado antes todo lo que es la logística operacional, después pasar a la logística estratégica y ahí poder empezar a solucionar problemas de triple resultado. Como lo mencionábamos en el ejemplo de las vacas. En el ejemplo de las vacas, está claro que ahí falló todo lo operacional. No había nada estratégico. Y eso generó externalidades negativas, que a la larga no es que la gente haya ido al supermercado a comprar algo
dicen después vuelvo, sino que llegaron a las postas, llegaron a los hospitales y no les pudieron atender, no los pudieron hacer nada porque no estaban los insumos ni los medicamentos. Así es de grave el impacto que tiene cuando la logística está mal hecha. Y esa externalidad no es de la buena triple resultado, no es sustentable eso. Por eso es importante diferenciarla. Ahora, si nos metemos, lo resumimos en términos simples, tenemos la base, que es la logística operacional, que componen todos los flujos físicos operacionales de la cadena, pero básicamente está separado en sus tres grandes etapas, que es transporte, control de existencia y logística inversa, que involucra prácticamente todo. Después los componentes que son comerciales, que tienen que ver con el servicio, es decir, el tener un nivel de servicio, por ejemplo, de disponibilidad de medicamentos en un hospital, en un consultorio, tener la disponibilidad en cosas como la ONEMI, tener los carros de bombas, por ejemplo, o todos los materiales que se necesitan para apagar los incendios, los bomberos, en la Cruz Roja, tener los stocks que puedan cumplir con las necesidades de la emergencia, las catástrofes. Bueno, todo eso, cuando estamos entregando ese servicio en calidad, cantidad y oportunidad, ahí estamos pasando a la logística estratégica. Por último, lo que nos convoca, una vez que nosotros tenemos estas ambas patas, tenemos esta base sólida, operacional, podemos pasar a empezar a generar valores agregados y externalidades positivas en las comunidades, en los temas ambientales, etc. Por eso es de triple resultado, ambiental, social y económico. Hasta hace, antes de poner este tema, yo me acuerdo que cuando creamos de logística, la gente me mira, pero ustedes están locos, es decir, con suerte estamos tratando de sacar el costo del flete más barato y toda la cuestión. A la Chilean Way, como digo muchas veces. Sino que a la larga hoy día no se puede concebir ningún proyecto de ningún tipo si no tiene estas tres variables. Y a eso le llamamos logística de triple resultado. Les voy a colocar un ejemplo concreto, que un ejemplo que yo quiero mucho, que fue la primera unión de transportistas PYME en Chile. Fue un proyecto de largo aliento, lo hicimos con una empresa que está a cargo de la agencia de logística de Maciza durante 10 años, estuve metido en diferentes áreas y todo, y hicimos este proyecto que fue muy lindo, que tomamos los transportistas desde cero y generamos un ejemplo concreto de logística de triple resultado. Porque aquí no es solamente tarifas de flete, sino que es cómo esto genera también externalidades positivas. Se los voy a mostrar rápidamente, solamente para introducirlo y decirles, miren, así se aplica una logística de triple resultado. Al inicio eran los típicos fleteros. Si ustedes se fijan ahí, está la marca Maciza, y con camiones que se caían solo y todo. Eran transportes informales, el cliente paga el flete, etc. Esperaban hasta una semana cargados. Imagínense que de repente estos camiones estaban fuera de las plantas y estaban una semana esperando que los cargaran. Eso no resiste análisis. Es decir, y estaban con todas las condiciones de seguridad mínima, no tenían ni baño, nada. Así que olvídense. Así que nuestro primer paso fue transformar de fleteros a transportistas. Les dimos imagen corporativa, separamos los tipos de transporte que habían, es decir, los centros de distribución tenían un tipo de camión, que son los que se ven a la derecha, que son los blancos, y los interbodegas, que son los de las plantas. Los centros de distribución le dimos una imagen corporativa. Después automatizamos los sistemas de pago para darle un carácter, llegaban los transportistas con unas cajas y cajas y cajas de guías de despacho para poder ejecutar los pagos. No había controles de pago, etc. Pudimos normalizar eso. Pero ya les dimos un carácter un poco más formal, con flotas empadronadas por centros de distribución y por plantas. Ya eso genera un efecto social por sí mismo, porque si estábamos hablando que esperaban una semana, sin baño, sin nada, sin condiciones higiénicas mínimas, sin tener ni siquiera un casino donde poder comer, ya esto le ayudaba perfectamente, colocamos contenedores, etc. Ya estábamos generando algo distinto. Además que la flota obviamente la cambiamos completa, y eso hizo también que contamináramos mucho menos. A todos les dimos contratos, es decir, la informalidad. Muchos de ellos, para que se hagan una idea, eran choferes, eran conductores. Muchos tuvimos que avalarlos para que pudieran comprar su primer camioncito, su segundo camión, etc. Y lo empezamos a criar de potillos, como se puede decir, en centros de distribución y en plantas. Después, el siguiente paso, dijimos, ok, ya los formalizamos, los tenemos tiquitaca, ahora lo que vamos a hacer, vamos a tratar de que se empiecen a unir como operadores de transporte. No que sean fleteros ni transportistas, sino operadores. ¿Por qué? Porque muchas veces en las operaciones logísticas uno tiene que despachar a obra o a terreno, etc., y no tienen ni grúa, y hay descoordinación y todo. Al ser operadores, ellos se preocupan prácticamente del proceso completo, y van generando un valor agregado a su servicio. Eso pasó a tal punto
que de hecho, aquí les puedo comentar que ahí tengo la firma cuando firmamos el Transporte Centro, que es otra unión de transportistas más pequeña que hicimos en Santiago para la distribución directa, pero a la izquierda, todas esas personas que ustedes ven ahí, y por eso les digo impacto social y de triple resultado, porque esas personas eran encarpadores, y los encarpadores eran los típicos encarpadores informales que andaban ni siquiera con zapatos de seguridad, nada, y andaban por lo que se denomina vulgarmente en el transporte la paloma, andaban por la paloma y decían, ya, les tiro dos luquitas, tres luquitas, con eso tiquitaca. La verdad es que para poder darle las condiciones de seguridad, dignificar la pega de encarpado, nosotros los formalizamos y los creamos como empresa. Los creamos como empresas encarpadores en cada una de las plantas, lo cual se unían con estos transportistas que eran de triple resultado, se unían en cada una de las plantas y generaban esta sinergia y generábamos un impacto social súper importante. Si ustedes se fijan, después de todo ese proceso, después de esperar transportistas por una semana, después de no tener las condiciones mínimas, todas las colas de camiones se eliminaron y se pasaron, hoy día se están cargando prácticamente en menos de 4 horas, todos prácticamente, después de pasar de una semana. Eso tiene un impacto directo, social, en los transportistas. Porque aquí estamos hablando de transportistas pymes, no estamos hablando de los grandes operadores de transporte, los transportistas pymes, los formalizamos. Entonces, si vemos la línea del tiempo, esto fue un trabajo de muchos años, mucho tiempo, hasta llegar a la empresa en 2010, 2015 ya certificada y todo, pero no, es de largo aliento, pero es un trabajar en equipo, no es, para mí los transportistas no son un mal necesario, son un socio estratégico. Y eso hay que tomarlo desde todo punto de vista. Durante muchos años se tomaron como un mal necesario. Hoy día, con cómo está la logística, no se puede conseguir de esa forma. Bueno, y se crearon, ahí pueden ver la empresa sinergizada, se llamaba Megatransporte, todos los transportistas con un directorio. El triple resultado también tiene que ver con temas ambientales, se cambiaron toda la flota, y se generó impacto medioambiental importante, se optimizó la operación completa, y en el fondo, aquí está lo que, en términos concretos, un proyecto de triple resultado. Exitoso, en el fondo, económico-financiero, la dimensión económica-financiera, nos ahorramos casi $400.000, plata hoy en día estamos en 700 y tanto, 800. En lo social, potenciamos pymes, les dimos competitividad a pymes, donde los propios choferes eran los propios dueños de los camiones. Imagínense eso es lo que significa. Espectacular. Y ambiental, porque además sacamos de circulación 110 camiones, pero sin perder la competitividad y sin perder los ingresos de los transportistas. De hecho, pasaron de facturar una cierta cantidad a cuadriplicarlo, pero con menos cantidad de camiones. ¿Por qué? Porque esta sinergia de la torre de control hacía que todo fluyera, no se duplicaran fletes, no se duplicaran transportes, nada de eso. Entonces, eso hizo también que anduvieran menos camiones en carretera, más optimizados, sin andar con lo que le denomino flete falso, es decir, que anden vacíos los camiones, así, andaban todos cargaditos, andando para todos lados. Y eso tiene un impacto ambiental, pero único. Si ustedes ven, ese es un proyecto concreto de triple resultado. Cuando hablamos de logística de triple resultado, estamos hablando de eso, bajo esas dimensiones, bajo esos conceptos, y bajo ese contexto. Lo que vamos a ver ahora, una vez que ya les expliqué en cierta manera, en términos simples, lo que es un proyecto logístico de triple resultado, nos vamos a meter a la contingencia. Nos vamos a meter a la contingencia en 4 actos. La crisis que hoy día tenemos es de diferentes ámbitos. De hecho, y creo que hoy día con mayor razón tenemos crisis de credibilidad, de institucionalidad, pero además tenemos crisis sanitaria, pandémica, que nadie se lo esperaba en ninguna parte del mundo. Todo esto hizo cambiar las reglas del juego en todo tipo de cosas, en todo tipo de ambiente, pero por sobre todas las cosas, a logística le dio, pero de cabeza y de lleno. ¿Por qué? Porque cambiaron los hábitos de cómo funcionar en las diferentes cadenas de abastecimiento. Lo voy a tratar de explicar en términos simples, en 4 actos, por eso, welcome to the theater. Vamos a esto. Primer acto. ¿Qué pasaba en Chile días antes del estallido social, del 18 de octubre del año pasado? Que entre paréntesis ya se va a cumplir un año de esa situación. ¿Qué pasaba? Estábamos todos, tiquitaca, íbamos caminando, íbamos presencialmente a comprar todas nuestras cositas, pero hasta ahí, nosotros somos un país larguísimo, donde está la concentración de la demanda en 3 regiones, básicamente, y estamos situados por acá, bien lejos de todos. Eso es un dato de la causa.
Es decir, logísticamente siempre hemos tenido una complejidad, y siempre hemos tenido una complejidad desde antes de los estallidos, de pandemias, de todo, ya veníamos con una complejidad importante, porque nuestros niveles de servicio a nivel nacional eran, por decirlo, reguleques. ¿Y por qué reguleques? Porque como con esta disparidad de la demanda, está tan concentrada la demanda en 3 o 4 regiones, que la verdad es que para poder llegar a Arica, Punta Arenas, Coyhaique, o alguna zona intermedia de menor de demanda, la verdad es que siempre fue súper complicado para los logísticos. Y siempre ha sido súper complicado para los logísticos. Entonces, ya veníamos con ese problema de base estructural. Es decir, nacimos así, lamentablemente, y vamos a morir así. Pero tenemos que darle soluciones. Esa es nuestra realidad desde el punto de vista geográfico. Si nosotros nos vamos desde el punto de vista de lo que pensaba el mundo con respecto a nosotros, si nosotros nos vamos a los indicadores del Banco Mundial, Chile está hasta el 2018, que no salió el último indicador todavía, estábamos en el lugar 34. En algún minuto estuvimos en el 2010, como pueden ver, en el lugar 49, pero por el terremoto perdimos mucha infraestructura y eso nos bajó en cierta manera nuestro nivel de competitividad. Sin embargo, si nosotros desagregamos en logística esto, nos damos cuenta que tenemos un problema en la competencia logística. La infraestructura hemos mejorado, de hecho se están creando nuevos puertos, los envíos internacionales con la conectividad de los aeropuertos, y los mismos puertos también han mejorado, los sistemas de tracking, de GPS, todos los sistemas de posicionamiento, de visibilidad y trazabilidad también. En la oportunidad hemos mejorado nuestros niveles de servicio. Aduana todavía está un poco reguleque, básicamente porque tenemos dentro del proceso mucho papeleo, mucha poca digitalización, pero también se está abordando en cierta manera. Pero donde tenemos la mayor caída, donde tenemos el mayor problema, se podría decir, en la competencia logística. Y esto tiene que ver con la profesionalización de todas las áreas de la cadena, pero además con foco en transporte, y estamos tratando de nivelar hacia la logística en cuanto a la eficiencia, no al cumplir. Y esto pasa por algo muy simple, porque todavía estamos con la lógica del costo, 100% costo, y no logramos traspasar ese calidad, cantidad y oportunidad al cliente, poder generar un valor agregado. Sin embargo, si ustedes se fijan en Amazon no es lo más barato del mundo, no es lo más conveniente del mundo, sin embargo, tampoco es lo más rápido del mundo, sin embargo, ellos cumplen con 2 cosas fundamentales. Una, la promesa del cliente y la calidad, cantidad y oportunidad de su entrega. La promesa del cliente, aquí no basta con decir, no, voy a llegar en 24 horas, o si no, ni siquiera las pizzas hoy día pueden decir eso. De hecho, la han sacado de cierta manera. Bueno, preparar a especialistas en toda la área, que hay una tremenda oportunidad para la academia. De hecho, se está haciendo. Yo no sé, pues yo soy ingeniero civil industrial y yo me metía en logística por tangencialmente, porque me gustaban las bodegas, me gustaban las operaciones, y desde antes de la universidad salí con mi título, de hecho, se basó en logística, pero yo soy tangencial. Hoy día necesitamos nativos logísticos, es decir, ingenieros en logística, ingenieros con especialidad en toda la cadena. Y liderazgos de triple resultado. Todo esto se levantó en encuestas y lo pudimos visualizar de que esas son las áreas que nosotros necesitamos mejorar. Esto pasaba antes de la pandemia. Y si ustedes se fijan en qué parte de la pirámide estábamos como país, todavía yo creo que estamos en la parte operacional, estamos mejorando nuestro transporte, nuestros inventarios, toda la parte operacional. Algunas empresas han dado el salto a la parte estratégica y algunas muy pequeñas están metiéndose en el tema de triple resultado. Pero todavía es incipiente. Esa es nuestra parada antes del 18 de octubre. Segundo acto. ¿Qué pasó después del 18 de octubre? ¡Tatán! Nos metemos acá, vimos esas concentraciones que pudieron haber sido muy bonitas desde el punto de vista de la cantidad de gente, pero también vimos la cara fea, que era los desmanes, esta cosa de los cierres de los locales, el quiebre de los locales, las caídas económicas, que son una realidad. Si bien pueden haber, y aquí uno no hace juicios políticos, y tampoco me interesa, sin embargo hay temas de la causa que involucra sí desde el punto de vista logístico, operacional. Y eso es súper concreto. Los puntos de ventas presenciales empezaron a cerrar. Eso es un hecho de la causa. Empezaron a cerrar. Empezó un aumento, que eso se ha constatado en todos lados, un aumento del e-commerce. Y es evidente que pasó eso. Los abastecimientos a los locales, uno por los cierres y otra por
por la falta de fluidez de la cadena, empezaron a ser menos frecuentes. Costaba mucho más hacer un abastecimiento, ir a reponer stock a puntos de venta, centros de distribución, etc. Los transportes, los niveles de servicios bajaron. ¿Y por qué bajaron? Por una cuestión lógica. Los toques de queda, las restricciones de controles, todas estas cosas, que habían toques de queda inclusive partían a las 5 de la tarde, porque se liberaban a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, etc., acortaba los tiempos de reposición. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Inconscientemente y conscientemente, esto se ralentizó, se empezó a volver mucho más lento. Y obviamente, todo lo que son los problemas de seguridad en la cadena de suministro se volvieron un dolor de cabeza más o menos importante. Los robos de contenedores, los robos de bodegas, los saqueos, etc. Todas estas cosas, después del 18 de octubre, empezó a complejizar mucho más nuestras cadenas de suministro. Entonces, es un dato de la causa, eso es concreto. Y esto empezó a cambiar las condiciones del juego. Además, si ustedes se fijan, así como habían todos estos problemas de abastecimiento, también se generaron oportunidades. De hecho, empezaron a aumentar todo lo que son las mini bodegas, por una razón obvia, porque querían lugares de seguridad, porque al final es preferible pagar el costo de oportunidad, que significa mantener seguro un stock con las diferencias de inventario controladas, que estar en un riesgo permanente después de este estallido social. Hasta aquí estamos más o menos claros. Es decir, desde marzo del 2020 sumamos otro problema. Se habían apaciguado en el verano, entre comillas, un poco, estos desmanes, estas cosas que pasaron, que hicieron que ralentizara un poco la cadena de suministro. Sin embargo, nos metimos en otro cacho, que es el tema del COVID. Y esto sí cambió las cosas de forma abrupta. Porque aquí, si bien antes teníamos toques de queda, circulábamos, pero podíamos interactuar con la gente, nuestras cadenas no tenían que tener protocolo, nada. Entonces, esto empezó a cambiar un poco el modo. Todo esto al cerrar, confinar, generar cuarentena, cinturones sanitarios, aduanas sanitarias, los interregionales no poder convivir, cada región prácticamente empezó a comerse sus stocks, en cierta manera teníamos cerrados los aeropuertos, empezó a aumentar ahora en forma exponencial con la pandemia todo lo que son los pedidos por internet, es decir, el e-commerce se multiplicó por 500 en muchos lados, 600% en comparación a lo que venía, inclusive con lo que venía después de los estallidos sociales. Empezó también a aumentar todo lo que son los delivery, empezó a diversificarse desde fruta y verdura hasta lo más inimaginable de cosas, porque no podíamos salir. De hecho, todavía en muchos lugares no podemos salir libremente, y si salimos con tiempo acotado, con todas las medidas de seguridad, etc. Esto cambió el escenario, y estamos todavía en una etapa de transición donde no hay mucha claridad de cómo va a decantar esto, porque más encima no tenemos una vacuna que pueda decir, pucha, vamos a ¿cómo se llama?, a solucionar esto en 2 meses, en 3 meses. Todavía estamos esto es una noticia en desarrollo, pero que claramente cambió las cadenas logísticas. Piensen solo en mucha gente la otra vez le decía, oye, pucha, cayó el tema del transporte aéreo. Sí, está bien. No voy a poder salir a vacacionar, no sé. Mucha gente hoy no va a poder ir a Europa, al Caribe, a Brasil, todo el cuento. Brasil está súper complicado también. Pero el fondo, aparte que el turismo cayó, y pucha, es lamentable lo que pasó con el turismo, logísticamente las bodegas de los aviones llevan carga también. Llevan materiales, llevan cosas, y al disminuir todas esas frecuencias, en un 90% de caída estrepitosa, también disminuyeron los niveles de servicio entre países, entre entregas, etc. Entonces, también empezó a caer un poco esos niveles de servicio, sobre todo no para las grandes compañías como FedEx, como, no sé, UPS, que tienen sus propias flotas de aviones y pudieron, de cierta manera, capear eso con todas las restricciones del mundo, pero en el fondo son impactos que son potentísimos y profundos. Es decir, aquí estamos hablando de la industria aérea, estaban pensando que podía retroceder en 20 años la conectividad. Y todavía es una noticia en desarrollo. Entonces, las restricciones también afectan a las expectativas, etc. La verdad es que todo esto, a la larga, cambió en cierta manera la cadena y aceleró ciertos procesos, y sin ninguna duda.
De hecho, nosotros, como de logística, el 6 de abril, ahí está, el 6 de abril del 2020, poquito después, semanas después de haberse iniciado la pandemia en Chile, nosotros creamos una cuestión que la pusimos disponible a todas las pymes de Chile y todo el cuento, en forma completa y absolutamente gratuita, es para que 7 acciones concretas para para poder disminuir los riesgos dentro de la cadena, todas las pymes y todas las pequeñas y medianas empresas, para poder aportar nuestro granito de arena, para poder tratar de poner la pelota al piso y poder tranquilizar el tema de las cadenas, y poder empezar a buscar soluciones sobre esto, siempre con un afán súper constructivo. Pero es importante saber que ya las cosas no van a ser las mismas. Se puede volver a un efecto péndulo, pero vamos a llegar a otro nuevo equilibrio, porque la cancha cambió. Entonces, ¿qué pasó con la logística? ¿Qué es lo que nosotros habíamos adelantado algo a principios del 2019, que era el futuro de la logística en los próximos 5 años? Y tomamos 5 ejes estructurales. Sin embargo, esto lo aceleró a tal punto que hoy día estamos sobre la marcha, muchas industrias, muchas empresas, adaptándonos a esta nueva realidad. ¿Cuáles son estas? Nuestro querido e-commerce, que ya ha sido pero ampliamente divulgado, de todo lo que ha aumentado y todo. Economía circular. Esto implicó también replantearse el tema. Ustedes saben que desde el 2016 hay una ley en Chile que es la ley REP, que es la responsabilidad extendida del productor, que algo parece que vieron en alguna de las charlas y todo. De hecho, a mí me tocó exponer en el 2018, pero dar la mirada logística a la ley REP. De hecho, tuve unos alumnos de posgrado trabajando en el tema de las cadenas, las cartas de navegación logística para los 6 productos prioritarios. Un tema que se viene fuerte. Las Smart City, esto también se aceleró, pero en forma exponencial. Ya como la movilidad cambió, y la movilidad se restringió, ya los cuellos ya van a ser distintos, no vamos a poder estar, aunque lo que se ve es muy distinto en la realidad, muchas ciudades que todavía están así, parecen como si no hubiese ninguna pandemia. Sin embargo, estas Smart City van a tener que planificarse de otra forma. Solamente como dato curioso, desde el año 2001 existe una ley, que es la ley del anillo Américo Vespucio de transporte. Dentro de este anillo Américo Vespucio no pueden ingresar camiones de doble puente. ¿Qué quiere decir? Con doble eje, esos camiones grandes de 30 toneladas, 28 toneladas, 25 toneladas, doble eje. La pregunta es, ¿ustedes creen que esa ley la hemos podido aplicar? Bueno, eso no es Smart City, por ponerlo de alguna forma. Smart City, efectivamente, partiendo que las leyes se cumplan. Pero hoy día no lo podemos hacer básicamente porque la planificación urbana hace que dentro del anillo Américo Vespucio existan muchos centros de distribución, muchas plantas productivas, muchas bodegas, muchos clientes, etcétera, que hace que sea inviable poder poner en práctica eso. Sin embargo, hay una ley. Entonces, cuando hablamos de Smart City, tenemos que volver a replantearnos cada una de las ciudades. Y todo esto, sumado con una superficie importante de Big Data y de electromovilidad. Entonces, si vemos los desafíos, operacionalmente, aquí claramente tenemos que generar proveedores de última milla. El e-commerce nos obliga a tener, porque no son los Rappi, no son los Rappi, los Corner Shop, no son los pedidos ya, estamos hablando de última milla de distribución directa. Tenemos que generar proveedores que puedan asegurar el cumplimiento de la cadena. Hoy día, si nosotros vemos a los proveedores, ustedes mismos como usuarios, vean a sus propios proveedores, vean si efectivamente cumplen con su promesa de entrega. Evalúenlo, desde los grandes hasta los chicos, y se van a dar cuenta que estamos bastante lejos de tener niveles de servicio a nivel OCDE, como tanto nos gusta compararnos. Yo creo que tenemos que solucionar problemas mucho más básicos de base, valga la redundancia. Profesionalizar los transportes, generar electromovilidad, generar Smart City, planificación, lo que estábamos hablando de la replanificación urbana, que es súper importante. Por ejemplo, la ciudad que yo más amo en el mundo es Nueva York, por el Central Park, me encanta, pucha, lo paso después, pero la verdad, Nueva York tiene otra gracia que es gigante. Toda su logística es nocturna, toda. Uno no ve lleno de camiones, está funcionando para el turista en Manhattan, y funciona, y están todos felices ahí, disfrutando de su Starbucks, ahí, guatita al sol. Pero en la noche, desde las 11, las 12 de la noche hasta las 6, 5 de la mañana, la ciudad se mueve completo. Y eso es un cambio de paradigma. En Chile todavía no funciona eso. ¿Por qué? Porque hay problemas de que no quieren pagar los turnos, millones de cosas. Tenemos que eliminar paradigmas en estas replanificaciones urbanas. Creo que ahí hay un tremendo desafío.
Desde el tema, desde el punto de vista de la economía circular, que hoy día no es llegar y, pucha, tenemos un envase, ya, a la basura, ese envase o ese residuo tenemos que volver a meterlo circularmente, y para eso creamos logística circular, que es una cadena logística completamente nueva, en donde los residuos pasan a ser las materias primas y los insumos de cualquier otro proceso. Proceso productivo, proceso como quieran. Proceso logístico, proceso de embalaje, proceso... Están las 7 R, que después lo podemos hablar en extenso, que es rediseñar, replanificar, todo, reembalar, reciclar, etc. Y lo otro importante es que necesitamos profesionales logísticos nativos. Es decir, cuando hablamos de logísticos nativos, que tengan todo este backup de digital con todas las últimas aplicaciones, las últimas tendencias desde el mundo digital, etc. Pero a su vez tengan esta base sólida desde el punto de vista de formación operacional logística dura. Es decir, que sepan lo que es un camión, que sepan los diferentes modos de transporte y que se manejen como pez en el agua, que no le tengan miedo a estar en terreno. La logística no se maneja detrás de un escritorio, la logística se maneja en la operación. Eso es importante. Esto se aceleró y llegó para quedarse, y esto es lo que nos va a regir en los próximos 2 o 3 años, pero completa y absolutamente. Vamos a ir haciendo el doble clic en cada uno de estos aspectos. Y como último acto, ¿cuál es el futuro? La verdad es que lo que se viene es algo muy parecido a lo que está sucediendo ya en algunas partes de Europa, que son estos micro hubs, que en el fondo se van a dejar por zonas de demanda, se van a dejar tipo contenedores, donde uno va a ir a su locker, va a ir a sacar su pedido y se va a ir para su casa. Tan simple como eso. ¿Por qué? Porque el contacto, la automatización, la optimización de las distribuciones de transporte en los diferentes puntos va a hacer que esto pase. De hecho, ya hay muchos drones que están haciendo esto, que salen con estos microhubs, que salen con cositas, que parecen muy futuristas, pero la verdad es que hoy día se hace, y para allá el futuro de la logística en Chile. Sin embargo, yo la reflexión que les puedo dejar es que tenemos que eliminar, y esto lo venimos diciendo hace mucho tiempo, no tratemos de dar respuesta a las preguntas que ya están hechas, hagámonos nuevas preguntas. Y ese es el desafío, es decir, no es la típica cuestión que uno dice, salgamos de la caja, salgamos de esto. No, las cadenas logísticas cambiaron, ya no es la típica, el típico mono, ya van a actuar de diferentes formas, hay una logística colaborativa donde tenemos que incluir a toda la cadena, la información va a ser vital, pero tampoco la información sin operación no vale nada, porque nosotros podemos tener hoy día los marketplaces, podemos hacer una cuestión espectacular desde el punto de vista digital, que nos metemos www.bacam.com, pero la verdad es que si no tenemos atrás una cadena que lo sustente y que pueda generar esto en un ambiente de triple resultado, considerando las comunidades, considerando el medio ambiente, etc., no va a ser sustentable en el tiempo. Y porque cada vez es menos sustentable ese tipo de cosas. Solamente como reflexión también, hay muchos proyectos logísticos que no se han caído por su eficiencia, se han caído porque no han considerado que de repente sus operaciones a las 2, 3 de la mañana están al lado de una villa donde hay gente que está descansando, y el que se tiene que ir de esa villa no es la operación, no es la villa, no son las personas, se va a tener que ir la operación logística. Entonces, vamos a tener que ser súper eficientes, vamos a tener que considerar a todos los actores, es mucho más que una evaluación de impacto ambiental, esto tiene que ver con realmente integrar a las personas en el proceso, hacer que esto fluya, no que verse como partner y no como enemigo. Es decir, ahí donde está el gran desafío de todo esto. Así que quedo atento, va a ser lo más dinámico posible a todas sus consultas, lo que quieran. Ok, eso. Muchas gracias. No sé, las consultas a través de Constanza, Marcia, no sé. Dejo ahí abierto el micrófono. Bueno, voy a ser de moderador también. No, vamos a ver aquí en el Adriana Lelio, escribió, excelente taller, muchas gracias. Muchas gracias. Tratamos de hacerlo lo más dinámico posible, lo más entretenido posible. Quedo atento a las consultas.
si alguien tiene algo, alguna inquietud, algo que preguntar. Mira, aquí me está preguntando Anonymous Attendee, sí, muy francés. ¿Qué ciudades de Chile están disponibles para implementarse una Smart City? Ya, me voy a contestar. La verdad es que han habido intentos, de hecho, una de las primeras, porque se están haciendo por pequeñas zonas, es Curicó. Me voy a decir, ¿qué Curicó? Curicó empezó con las restricciones de transporte, con restricciones de horario, y ya el solo hecho de hacer cumplir con ordenanza municipal estas restricciones de horario hace que en el fondo puedan empezar a construir esta Smart City. Hay aplicaciones también que han ido sumándose. De hecho, hay comunas como del Barrio Alto que también se están generando estas aplicaciones de ruteo, etc. Hay mucha iniciativa. Mi amigo Julio Villalobos del Centro de Transporte y Logística de la UNAM también está trabajando mucho en temas de Smart City. Van a haber prontas noticias en la Cámara de Comercio. Ahí vamos a poder revisarlo. Y eso, vamos a poder ver ya cosas más concretas en cuanto a Smart City, que obviamente va a estar por un lado con todo la Big Data, con tecnología, de ir destrabando la congestión vehicular, etcétera, haciendo también que las aglomeraciones no sean tan profundas. Eso se está haciendo hoy día, así que estamos para allá. Hola, Rodrigo, sorry la interrupción, pero justo tuve un impasse con la No, dale. conexión. Dale. Oye, me mandan otra pregunta. ¿Qué debe cambiar o qué falta a nivel de gobierno para que tengamos un país con un mejor resultado en sus procesos de logística? Uf, esa sí que es buena pregunta. La verdad es que... Expláyese. Es que lo que pasa va mucho, pero en el fondo es parte de nuestra evangelización también. Y Marcia sabe también que también una logística de tomo y lomo. En el fondo hemos estado evangelizando con esto hace muchos años. Y la verdad es que tenemos que salir de los eslóganes, tenemos que salir del hashtag, tenemos que salir del vamos bien, no somos la OCDE, sino que tenemos que hacer una institución logística con gente que sepa. Y cuando digo gente que sepa, y aquí quizás voy a ser medio no muy político, pero cuando hablamos de gente que sepa, gente que de verdad sepa de logística, no gente que la hayan colocado ahí por partidos políticos, cuestiones raras, ni habituamiento de nada. Y en eso soy súper tajante. Creo que ahí tiene que haber gente con meritocracia, tiene que ser gente que se haya metido las patitas al barro, que entienda lo que es negociar con transportistas, que entienda lo que es estar en los puertos, que entienda la verdad. Esto no se trata de profesiones, esto se trata de competencias. Y eso es súper importante para poder generar esta institucionalidad logística. En muchos países existen los observatorios de logística en serio, no como eslogan, y tenemos ministerios de logística y planificación, que muchas veces están coordinados con obras públicas, con transporte, porque el Ministerio de Transporte que tenemos hoy día en Chile, digámoslo con todas sus letras, es un Ministerio de Transporte público. No, aquí con suerte tienen claro lo que es transporte de carga. De hecho, les voy a poner un dato súper duro. Hoy día no se tiene idea cuánto es lo que se está moviendo en carga a nivel interno, el inbound, en camiones. Lo único, se tiene algo de ferrocarril y algo de ¿cómo se llama?, transporte aéreo. ¿Y por qué se tienen estos? Porque son súper controlables. El resto, los orígenes destino, lo podríamos controlar a través de la trazabilidad de la guía de despacho, pero ni siquiera eso lo podemos tener. No hemos podido ni siquiera meterle cabeza bien a eso para tener claridad de cuánto se está moviendo. Creo que lo que falta es el mensaje súper claro, es decir, los que somos técnicos en el tema y colocamos nuestro granito de arena, todas las instituciones que están metidos con logística, hasta el Colegio de Ingenieros, es un tremendo backup para poder generar esta instancia. Tienen a Marcia, que es una tremenda logística, así que, y posteriormente yo también me estoy metiendo al Colegio de Ingenieros, así que vamos a hacer cosas entretenidas, pero lo importante es poder poner la pelota al piso, como se dice en el fútbol, ya que hoy día juega Chile, poner la pelota al piso, pero por sobre todas las cosas, generar esta instancia de hablar en serio, no con eslóganes, sino que hablar en serio, generar un plan de trabajo en serio, de aquí a 5 años. Eso es como la idea. Otra pregunta. ¿Tú crees que hay alguna relación de inversión en logística en las empresas?
una relación de inversión. De logística de la empresa, por ejemplo, ¿las empresas tienen en algún minuto algunas lucas o algún porcentaje de sus utilidades destinadas a la inversión en logística? ¿O crees que todavía eso es muy en pañales? No, yo creo que todavía está muy en pañales. Yo creo que, de hecho, lo que mencionaba sobre la pirámide de logística, que estamos en la logística operacional, estratégica, social, ambiental, que es la cúspide del triple resultado, yo creo que Chile todavía está en la parte del Chilean Way. Estamos todavía sacando la pega, y es cuestión de ver lo que ha pasado con la pandemia. Ha desnudado todas las falencias y por haber. Es decir, no, si llega en 48 horas, una semana después. Estamos hablando de empresas grandes. ¿Qué queda para las empresas chicas? Es decir, esto es realmente urgente de poder asentar bien el transporte. Partamos de una sola base, ¿no? Que de repente en el transporte de carga todos piensan que solamente son camiones. El transporte de carga en Chile no había un desarrollo serio del ferrocarril, de colocar el tema del ferrocarril como línea base. ¿Por qué? Porque también los incentivos son medios perversos y hay millones de cosas. Con los transportistas no hay que tenerle miedo, a los transportistas hay que trabajar con ellos. Yo he formado la primera unión de transporte en Chile, ya llevo como 4, y hablando con ellos, nosotros llegamos a consenso. Y ellos tienen conciencia de que el ferrocarril es complementario al transporte, así como son los otros modos de transporte. Ustedes saben que en los últimos 5 años el transporte que más ha crecido es el transporte aéreo. Entonces, hoy día hay como hacer esta sinergia. Así que esa es la misión de triple resultado. El triple resultado también involucra lo social. Y lo social no es tenerle miedo a los transportistas, sino que es trabajar con ellos para buscar soluciones en conjunto. Ellos entienden perfectamente. Ahí te voy a complementar un poquito de mi visión. Yo creo que todavía en las empresas no existe un monto asociado a inversión en logística o en operaciones o como quieran llamar. Yo creo que hoy día están invirtiendo en forma reactiva. Y está haciendo todo muy reactivo, lo cual está mal, porque así como decimos nosotros que por fin esta área pasó a ser estratégica, todavía no se ven los efectos de que hay que invertir en áreas estratégicas como esta, que ya no todo es la venta, sino que es crear empresas que sean centrales en los clientes. Por ese lado yo creo que efectivamente todavía no hay ningún porcentaje en las empresas que esté determinado. Algunas a lo mejor van a estar más que otras, porque las que no tienen nada y necesitan algo, es una inversión a lo mejor más alta versus las que algo tienen. Oye, mira, me han llegado varias preguntas acá que ahora como que todos se animaron. Dice, ¿cómo integran las variables ambientales dentro de la logística? Me refiero al marco operativo para reportar huella de carbono y otras variables de reporting, como reportes GRI, inversiones sustentables, etcétera, respecto de cómo afecta el cambio climático a las condiciones de operación de la logística, a modo de prevención de CO2 innecesarias, pero también respecto a las limitaciones de los riesgos climáticos que afectan a la operación logística. Tremenda pregunta. Ya, vamos a poner la pelota al piso también con el tema ambiental. A ver, yo creo que hoy día tenemos problemas tan de base desde el punto de vista ambiental, logística ambiental, estamos hablando de la logística ambiental, que inclusive hasta tenemos problemas de vertedero, de la disposición final de los residuos domiciliarios. Hasta ahí tenemos problemas. Tenemos problemas desde el punto de vista ambiental, como bien dice la pregunta. Hoy día el cambio climático corrió inclusive donde se generan los vinos, donde se genera la agroindustria, donde se genera... hizo un corrimiento. Esos centros de distribución que antes cumplían una labor para poder distribuir en Chile, hoy día son elefantes blancos. ¿Por qué? Porque las zonas de demanda se corrieron. Hay muchos ejemplos de que antes estábamos entre la séptima y la octava región, Ñuble, por ahí, teníamos muchas de las plantaciones o viñas, etc. Esto se ha ido corriendo, inclusive hoy día ya tenemos viñas hasta en Chiloé. Y todo el cambio climático hace que haya que replantearse las cadenas logísticas y las distribuciones de todo tipo. Lo otro, que es súper importante, que a raíz de esta ley REP, que no es menor esa ley REP, que es la responsabilidad extendida del productor, yo me acuerdo de haber ido, me invitó el Ministerio de Medio Ambiente a dar una charla con respecto, porque como nosotros pusimos el tema en Chile de triple resultado, fuimos como los que pusimos la cara ahí de girientos, nos decían, ustedes son girientos, ¿no? Es la única forma de hacer sustentables las cadenas. En el tema de la ley REP, tenemos 6 productos prioritarios, y no hay cómo, recién ahora están viendo cómo se soluciona. Desde el punto de vista legal, esto obviamente fue redactado por abogados, y si nosotros le vemos, y no tengo nada en contra de los abogados, sino que está bien, pero tiene un marco legal.
pero nadie vio el marco operacional, es decir, cómo llevar a la práctica esto. Cuando hablamos de que el 50% de los neumáticos que se venden en Chile tiene que tener una logística circular, la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos con los neumáticos que llegaron a Coyhaique? ¿Cómo lo hacemos con los neumáticos que llegaron a Arica? ¿Cómo lo hacemos? Aquí va a haber, de hecho yo lo planteé en una de las soluciones, después podemos ver las soluciones para el tema de la ley REP, pero yo tengo hay un sinfín de propuestas de solución para consolidar multiempresas. Aquí hay que sacarse de la cabeza, por ejemplo, los neumáticos Michelin, Goodyear, todos van a tener que trabajar en equipo, unidos, para poder hacer esta logística, o si no, no hay una logística de triple resultado a través de la logística circular. Con respecto a la medición, hoy día la verdad es que está bastante cubierto el tema de la medición con toda la trazabilidad y visibilidad de las cadenas, pero con la trazabilidad y visibilidad de las cadenas del transporte, porque es el que, dentro de la cadena, el que más huella de carbono deja, en el fondo hoy día está bien trazado en todos sus modos, ferroviario, aéreo, marítimo, o naviero y terrestre. Y terrestre en todas sus formas también. Yo creo que está bien cubierto eso. No habría, el problema es que hay que tratar de optimizar esa red de transporte para bajar esa huella de carbono. Pero eso podría, como a grandes rasgos, estoy tratando de interpretar la tremenda pregunta, que es súper buena, pero eso es como lo que opino con respecto a eso. Súper claro. Oye, me preguntan también aquí, ¿qué innovaciones necesitan realizarse de manera rápida para potenciar a Chile como país logístico? Mira, aquí también hay otro, es que vuelvo y da un poco de lata esto, pero la verdad es que como Estado de Chile estamos más preocupados de generar infraestructura, más que preocuparnos de qué infraestructura necesitamos. Es decir, estamos más preocupados de contestar las preguntas que ya estaban hechas. Necesitamos puertos. Ya, ok, pongamos puertos. Y nadie se ha puesto a pensar qué demanda va a cubrir eso, cómo lo vamos a hacer. De hecho, hay demandas que son tan ficticias que hablan de, no sé, que Chile se va a triplicar en 9 millones de TEUs de aquí a 10 años. Para que pase eso, tendría que las importaciones multiplicarse por 3. Es decir, las importaciones que consumimos nosotros, pasar de 18 millones, creo, no sé cuántos somos, porque ni siquiera eso sabemos. Somos 17, 18 millones, no sé, pero supongamos que somos 18. Tendríamos que multiplicarnos por 3 en cantidad de gente para poder absorber esa planificación de la demanda. Creo que que tenemos que ser un poco más austero y más claro en las decisiones técnicas que toma el Estado de Chile. Y hablo del Estado de Chile independiente de los gobiernos. Tiene que haber una política de Estado que sea de aquí a 10 años, a 5 años, pero súper concreta, y tiene que incluir la cadena de suministro. Y eso ya por sí solo es innovador. Por sí solo, el que solo considere la demanda en forma real, correcta, y no supuesta, o no estamos haciendo así como la cuenta de la vieja para poder planificar o querer impulsar un proyecto que nos interesa porque tenemos intereses, ya es un problema por sí solo. Creo que la mayor innovación es poder también integrar a todos los ministerios con una visión de cadena, porque no podemos ver esta cuestión desagregada. Tenemos que verlo con el Ministerio de Obras Públicas, con el de Medio Ambiente, con el de Transporte. Hay muchos ministerios dentro del Estado de Chile que tienen que unirse y tiene que haber esta cadena coordinada, porque si ustedes se fijan, desde los proveedores hasta el cliente final, pasamos por varias áreas, y esas varias áreas tienen que estar tienen que conversar. Lo que pasa hoy día es que no conversa nadie. Están todos así como no hay ninguna intersección. Son islas, efectivamente. Otra pregunta. Dice, ¿cómo se integran los ferrocarriles en logística? ¿Existe una red óptima en Chile? ¿Cross-docking ferrocarriles, camiones, delivery de última milla? A ver, el ferrocarril, y está evaluado, y a mí me tocó también trabajar en temas de ferrocarriles, y la verdad es que es súper bueno para grandes volúmenes, para evacuar puertos excelentes, es decir, uno se evita esa cantidad de camiones, porque los puertos pasaron a ser el vecino indeseable de las comunidades. Entonces, si los puertos también no se replantean, hay puertos que quedaron confinados, literalmente confinados. En el sur de Chile hay Talcahuano, uno va a entrar, SBTI en Talcahuano, chuta, y va pasando el bus escolar, va pasando un tren y va pasando un camión, es decir, es súper peligroso. Y hoy día el ferrocarril, desde el punto de vista a nivel troncal, con una buena integración con los camiones, podríamos tener una red espectacular. Hay que meter el recurso en infraestructura ferroviaria, desde el punto de vista de los troncales,
yo creo que se está haciendo bien desde el punto de vista de mejorar la infraestructura a los puertos. Hay que dar otro cariz a los operadores ferroviarios. Ustedes saben que los ferrocarriles hoy día tienen 2 operadores ferroviarios que son privados. F tiene 2 contratos, uno que con Transap y otro con FEPASA. Los 2 son operadores ferroviarios privados, que ellos tienen sus zonas de transporte donde operan, y ellos hacen el transporte ferroviario en el fondo. Yo creo que dentro de toda la infraestructura que EFE tiene, que es bastante básica, creo que ellos lo han tratado de hacer bastante bien, han tratado de hacer esta integración, pero tiene que haber una mirada un poquito más amplia, una mirada mucho más de cadena, donde existan estas alianzas estratégicas entre ferrocarriles y camiones, lisa y llanamente, y hacer zonas de transferencia. Por ejemplo, DIC, que es un operador logístico que está en Los Espejos, lo hizo súper bien. Ellos integraron todos los transportes ferroviarios desde Puerto San Antonio hasta Los Espejos, y de ahí se van en camiones, y viceversa. Es una estación bimodal. Ellos creyeron en el ferrocarril, lo hicieron y lo han hecho bastante bien. Esos son ejemplos de lo que está pasando. No vamos a ver un ferrocarril haciendo última milla, olvídense de eso. Imposible, pero sí a nivel troncal, haciéndolo interbodega y descongestionando las carreteras, sería más o menos interesante. Y los transportistas, como les decía, ellos entienden, el negocio no está en el troncal, el negocio del transporte siempre está, entre más cerca estemos del cliente final, más cerca vamos a estar de las utilidades. Siempre hay que pensar eso, no al revés. Es decir, el transporte interbodega es un commodity. Lo que hace la diferencia es la distribución directa y la última milla. Bueno, a eso también hay que agregar que algo sí están haciendo, pero en forma más interna, las empresas mineras en Antofagasta. Entonces ellos ya lo tienen un poco intrínseco, pero como servicio al cliente para la mina. Y eso es lo que están potenciando. A mí me tocó implementar en EFE con FEPASA y todo el cuento, y con Codelco también, el terminal intermodal de Las Blancas para concentrado de cobre, que está ahí cerca de la Ruta 5, y el otro que está en el Olivar, que está en Rancagua, en Pasado Rancagua, que es de Codelco. Y también me tocó la suerte de poder implementar el proyecto BCA, de Cementos BCA, que ustedes se fijan ahí en el 14 de la Fama, al llegar a Quilicura, está ese centro intermodal. También me tocó implementarlo con la gente de BCA y con Transap. Así que cosas se han hecho. Ojalá que sigamos invirtiendo, porque Chile es un país que está, pero con full condiciones para el área ferroviaria. Absolutamente. Otra pregunta. ¿Cree que instancias como la del Cyber Day son malas prácticas que ocasionan más inestabilidad de la logística en Chile? Así. Aquí la que puede contestar mejor es mi amiga Marcia, que es en el mundo del retail, pero voy a tratar de hacerle el peso. A ver, lo que pasa es que la mala práctica no es el Cyber Day, ni el Friday, ni el Black Friday, ni el Potato Friday, ni el Hot Dog Friday, ni nada. Eso está perfecto. Son medidas comerciales que tienen que estar coordinadas con temas logísticos. Y ahí es donde los comerciales con los logísticos tienen que ser amiguis. Partners. Tienen que ser, como dice la película francesa, matrimonio por conveniencia, pero tienen que trabajar unidos para poder solucionar estos problemas. Lo importante el problema no es el Friday, sino que generar las condiciones para cumplir con esa promesa al cliente. E insisto en la promesa al cliente, que yo creo que algo que todavía no le toman el peso. Muchas personas creen que la mejor logística es la más rápida, la que se demora 5 horas, 3 horas. No, esa no es la mejor logística. La mejor logística es la que cumple con la promesa al cliente, ya sea 24, 48. Los que nosotros queremos como clientes, ustedes colóquense como clientes. ¿Qué quieren? Que si ustedes le dicen una fecha, que se la cumplan. Ustedes ya aceptaron la condición de compra. Entonces, lo único que están pidiendo es que si le dicen en 48 horas, sean efectivamente en 48 horas. Si le dicen en 2 días, en 2 días. Pero no que pase que le ofrezcan 8 horas y lleguen en 14 horas. No cumplieron. Entonces, eso al final, lo que hablábamos de la logística, ahí cuando la logística pasa de lo operacional a lo estratégico. Si uno cumple calidad, cantidad y oportunidad es promesa al cliente, uno va a poder generar un elemento diferenciador en Chile. Ese es el punto. Sí, así es, tal cual. Bueno, ese es mi metro cuadrado, así que por eso me río. Otra pregunta, dice aquí, de la logística de triple resultado, ¿cómo se consideran esas variables además de la operación de la ley REP? ¿O básicamente se centra en esa ley? No, la operación de triple resultado es mucho más que eso. De hecho, el ámbito que abarca, porque tuve que diseñar las cadenas de la ley REP, es decir, solamente las variables ambientales se consideran porque la ley REP tiene ese fin, y está metido en la economía circular.
Entonces, claro, tiene variables de desecho, de reciclaje, es decir, hay una cadena logística nueva a partir de los residuos, y eso es un tema. Pero el triple resultado es mucho más que eso. El triple resultado, cuando lo colocamos desde el punto de vista social y las comunidades, yo creo que ahí estamos abarcando 100% el tema de triple resultado. Lo que pasa es que las variables ambientales por sí solas, si nosotros estamos contaminando, por ejemplo, uno de los productos prioritarios de la ley REP son los aceites y lubricantes. Si nosotros esos aceites lubricantes, se los digo por experiencia, por el tema de transporte, que de repente todos esos cambios de aceite que hacen en sus talleres, antiguamente le decía, oye Lucho, toma ahí tenéis 50 lucas, ya lo vaya a la Chilean Way. Hoy día eso no se puede hacer. Hay que hacer prácticamente un memorándum, un documento de dónde se va a dar disposición final y todo. Si se tiran eso que es de la ley REP, se tira en un río que a la larga se bañan niños que están en una localidad, de ahí entramos a la parte social. Entonces, no es solamente, la ley REP es un subconjunto de esto, para ponerlo desde el punto de vista ingenieril, es un subconjunto de todo lo que es el triple resultado. El triple resultado son las tres variables en paralelo. Que la ley REP genera externalidades positivas, sí. A la sociedad, sí. A las comunidades, sí. Pero no es el fin. Es decir, es una parte del fin. Eso es lo que quiero dejar claro también. Sí. Esta es la pregunta del millón, la pregunta Amazon. Esta es la pregunta Amazon. La pregunta Amazon. ¿Se han considerado drones para logística, entregas a clientes en Chile? A ver, cuando salieron el tema de los drones, yo me acuerdo de haber escrito un artículo de que está bien, así como chiche, yo creo que está súper. Pero hay cosas y cosas, es decir, y tiene que ver con los alcances. Hay en la última recontra, última milla, con Smart City, con todo conectado, full confianza, no, no que llegue, porque aquí es capaz que llegue el dron a la casa y lo terminamos robando. Es decir, entonces, Chilean Way. Por eso yo digo que estamos todavía en la parte estructural de la operación. Para poder llegar a los drones reales, es decir, de hacer despachos, delivery, tenemos que, o lo vamos a hacer a nivel de laboratorio, en pequeñas comunitas o cuadrantes, donde vamos a decir, ya, la pizza la podemos llevar en un dron, o un libro lo podemos llevar en un dron, ya, por el chiche. Pero yo creo que todavía nos falta mucho para eso, porque antes de ese dron, tenemos que abastecer ese local para poder salir con los drones, y antes de ese local tenemos que abastecer ese centro de distribución zonal, y después es la última milla. El dron no soluciona la cadena. Lo que el dron hace es una alternativa, como hoy día son las bicicletas, como hoy día son las propias personas, como personas naturales, estamos, oye, te vas a dejar esa cuestión. Ya, cualquiera de esas cosas, o los corner shop, que también son personas naturales que andan en autito, o en bicicleta, o en moto, y van a dejar su último tema, es una alternativa más, pero no es la solución a la cadena. La cadena es mucho más que eso, y es mucho más amplia, como lo vimos en la Carta de Navegación Logística. Sí. Otras preguntas que me están soplando por interno. Dice aquí, ¿hay alguna relación de inversión? No, esa te dice. ¿Qué empresas en Chile han destacado en logística en época de pandemia? ¿Crees tú? Buena pregunta. Lo que pasa es que yo siento que a nivel estructural, no, pero no, mira, si me podía ayudar con la última milla, pero yo tengo mi apreciación bien personal, pero siento que la cadena a nivel estructural, troncal, por ponerlo de alguna forma, ha logrado funcionar. Yo creo que ha pasado la prueba. Es decir, yo creo que para todo lo que, porque los choferes con mascarilla, poniendo el celular ahí como guía de despacho, etcétera, muchas cosas, yo creo que eso ha pasado la prueba. Donde yo creo que nos hemos visto más débiles es en la última milla, en todo orden de cosas. En la última milla, a nivel de los courier, no han cumplido, pero ni por las tapas, los niveles de servicio. Yo creo que ellos realmente se han visto en problemas por una sobredemanda y también porque han tenido proveedores que van al costo, y cuando tú pagas por costo, no pagas por servicio, es un poco más complejo. Yo creo que la gente hoy día está dispuesta a pagar un poco más. Yo creo que los delivery, como los corner shop, no sé, los pedidos ya, yo creo que han pasado la prueba a la Chilean Way. ¿Qué quiere decir eso? Sin las medidas de seguridad, sin haberse... Esto es una pregunta que me hicieron en Perú, en la Cámara de Comercio de Perú, que me dijeron, oye, pucha, ¿qué? Y también les dije la misma cuestión. Creo que claro, si llega el gallo del delivery, pucha, sin sus medidas de seguridad, y uno los ve a los pobres cabros que andan en sus bicicletas, andan en sus motos, pero sin pocas medidas de seguridad, y también es medio complejo. Pero siento que la última milla no ha pasado muy bien la prueba. Creo que hemos sobrevivido a esto,
pero a nivel troncal, es decir, de abastecimiento entre puertos, plantas, centros de distribución, los interbodegas, yo creo que ha funcionado. Yo creo que los transportes pesados ha cumplido con las expectativas. Hasta con paro de por medio. O sea, yo creo que estamos aprendiendo en el camino, la mayoría de las Sí. empresas. Las empresas Sí. están aprendiendo en el camino, todavía la última milla está compleja, todavía falta entrenamiento a las personas que usan la tecnología de última milla. Eso es lo que te puedo complementar. Sí. Si bien se han subido muchas empresas al despacho última milla o venta directa B2C, o de empresa a cliente, todavía creo que falta un resto. Esta cosa de aprender el camino no se acaba, pero aprendamos cometiendo errores, de repente es lo que nos pasó en esta pandemia, pero a nivel mundo, esto a nivel, no solamente Chile, creo yo. Pero eso era como la pregunta de Amazon. Claro, Amazon tiene una estructura que está hecha, quizás Estados Unidos está hecho porque nadie se va a robar el dron. Yo no sé si en Chile todavía alguna empresa se va a permitir el lujo de ver a quién le entrega un dron. Sí. Estamos Lo que viendo pasa es que, como los monitos animados esto. sí. Acuérdate que cerré la presentación con los micro hubs. Y los micro hubs también tienen mucho que ver con eso. Que Sí. en el fondo llegáis con estas mini bodegas móviles, Sí. las ponía en un lugar y ahí salen droncitos, pero siempre acotados a zonas muy acotadas, a radios muy acotadas. Porque no podéis colocar un dron, ya voy a mandar un dron para Arica. No, estamos fritos. Con No. suerte mandáis un camión de 30 toneladas. Así que, Con suerte. con suerte. Bueno, y por eso también se apoyan mucho los temas de ferrocarriles, camión, porque cómo llegamos a todo el mundo, o avión de repente, en 24 horas. El overnight que tienen los típicos courier que hoy ya están colapsados. Sí. Oye, otra pregunta, que voy a tratar de sectorizar los tipos de preguntas porque estamos como going forward, se dice, yendo y viniendo. Esta pregunta, aquí de nuevo de uno de los amigos que nos ha hecho harta pregunta, de Mario Verdugo. Una definición conceptual de última milla. Según tú. Una definición ¿Cuál conceptual es? de última milla. No, la última milla es única y exclusivamente cuando llega al end user, al cliente final. Cuando cualquier cosa llega al cliente final es última milla. Ponerlo en términos súper simples, nada más. Para no entrar, y hasta hace a nuestro amigo Mario Verdugo, ¿no sé? Sí. Sí. Cuando hasta hace 5, 6, 7 años atrás, no hablábamos mucho de última milla. De hecho, nos daba hasta lo mismo. Llegábamos al punto de venta. Y por eso llegaba la logística de distribución directa. Y generaba camioncitos de 2 toneladas, 5 toneladas, y llegaban a abastecer ese local. Lo que pasaba de ahí en adelante, poco nos importaba. La gente iba a comprar. Pues. La iba a comprar. O lo despachaba, pero siempre la gente iba a comprar al punto de venta. El e-commerce cambió el concepto y por eso empezamos a despacharle a esa persona a su casa, a su departamento. Entonces, esa es la última milla en términos súper simples. Esto te puedo dar 30.000 definiciones y con la cadena creo que queda muy claro cada una de las etapas. El monito yo creo que aclara bastante el panorama, pero es el end user, el cliente final. Cuando el producto llega al cliente final, esa es la última milla. El último eslabón que pasa ahí, esa es la última milla. Sí. Y volvemos al tema ferrocarriles. ¿Es prioritario que la red de ferrocarriles se potencie? Creo que sí. Es súper prioritario, pero tiene que haber algo que lo que habíamos hablado de que necesitamos como Estado de Chile, es poder colocar de acuerdo algo que es básico desde mi punto de vista. Y te lo digo porque me encanta el transporte, en general, en todos sus modos. Siento que hay que unificar el transporte. Tiene que haber un ministerio de transporte, pero lo de logística de transporte, no de transporte público. Está bien los Transantiago, los Red y todas las cuestiones, los metros y todo. Soluciona un tema social importante, pero eso es otra cosa, completamente distinto al transporte de carga y al transporte de distribución, al transporte de todo. Porque hay que hacer conversar esto. En algún minuto va a ser bueno mandarlo por avión, después pasarlo por barco, hacer cabotaje, después mandarlo en ferrocarril, después con camiones de 30 toneladas, después con bicicleta o camiones de última milla. Eso hoy día no está conversando. Están todos hay comunidades portuarias, de hecho estuvimos hace poco con nuestras amigas de comunidades portuarias, y está perfecto, pero hay que integrarlo con todos los otros modos. Hay que conversar. La cadena tiene que fluir. Y lo que pasa hoy día es que se generan interfaces y cuellos de botella en esas intersecciones, ¿cachai? Desde ese punto de vista creo que ahí está el problema. Eso, son todas las preguntas que me están pasando por allá, por acá, por todos los medios. Oye, tremenda presentación, te agradezco 1.000.000 todo tu tiempo, 1000 disculpas por mi mala conexión, No. fue mi culpa el atraso, 1000 disculpas.
tremendo expositor, así es que nada que decir, próximamente colegiado, así que ahí vamos a aportar más desde la visión del colegio a nivel país, podemos hacer varias cosas, así es que, bueno, muchas gracias a todos los espectadores, muchas gracias por su atención, sus preguntas y su tiempo en un tema bien específico, pero no menor en estos últimos temas. Aquí Mario dice una muy buena presentación, muy didáctica, sí, muy bien, sí, pues aquí Rodrigo se caracteriza por hacer sus monitos, son clásicos. Así es que muchas gracias y estamos en contacto y bueno, les estaremos anunciando el próximo webinar del mes de noviembre, así es que los esperamos a todos. Y nada, pues Rodrigo, no sé qué quieres hacer un cierre. No, le agradezco la invitación. Siempre va a ser entretenido hablar de logística, que es lo que me apasiona, así que ya después como colegiado vamos a poder estar en la interna viendo cosas y tratando de evangelizar mucho más con la logística. Así que muchas gracias Marcia, Constanza también, que está tras bambalinas. Así que no, súper, y gracias a todos por la atención también y las preguntas. Bueno, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Marcia Carrasco, para los que no sabían. Y bueno, Constanza Gariglio, y es que es nuestra área de operaciones de soporte, que siempre está en bambalinas, y Catalina Jaramillo, que es nuestra periodista que siempre nos ayuda en todo. Así es que muchas gracias y nos vemos en la próxima oportunidad. Bye, bye. Chao, que estén bien.